también en el aumento. Se empezó a incrementar la importación de glifosato, que es un agrotóxico muy importante, que está asociado a, sobre todo, los cultivos transgénicos en los cuales se asperja de manera masiva. Entonces, no solamente se fue perdiendo la capacidad soberana de controlar la calidad de los alimentos, sino que se empezaron a importar alimentos que están teniendo graves consecuencias en la salud y que ahora se ven manifestadas de una manera muy violenta, muy tremenda en esta pandemia de COVID-19. La que sigue, por favor. Aquí en esta gráfica ustedes podrán ver que el maíz importado en millones de toneladas antes de estos años previos a cuando se empezó a implementar de manera ya clara en el 94 el Tratado de Libre Comercio, México importaba cantidades muy pequeñas de maíz, alrededor del 93, inclusive éramos totalmente autosuficientes y por lo tanto soberanos en esta base alimenticia que está constituida por este cereal, que es el más importante a nivel mundial, pero en México es nuestro alimento básico. Ya en 2019 y en 2020 va adquiriendo una cantidad más o menos parecida de millones de toneladas que se están importando. La que sigue, ¿qué consecuencias tiene esto para la alimentación? Bueno, por ejemplo, les pongo acá un estudio muy reciente de este mismo año que hace una comparación de las cualidades o calidad nutritiva del maíz nativo en comparación al maíz industrializado, analizando las diferencias nutritivas de las tortillas industrializadas que provienen de harinas no nixtamalizadas, de maíces híbridos, sobre todo importados en una proporción importante, como vamos a ver en otro estudio científico posterior, cada vez con una proporción de transgénicos y de glifosato mayor. Y se compararon estas tortillas industrializadas con las tortillas frescas, artesanales, que están elaboradas con maíz nixtamalizado proveniente de una de las miles de variedades de maíces nativos, y lo que se encontró es que las propiedades nutricionales, nutracéuticas son superiores, y son superiores porque las tortillas que están elaboradas con este maíz nativo tienen mayores contenidos de proteínas, de fibras, de ácidos grasos de cadena intermedia que son muy saludables, tienen también contenidos de antioxidantes que pueden tener un papel muy importante en prevenir enfermedades crónico-degenerativas, y tienen un menor contenido de almidones que son diabetógenos, que engordan pero no nutren tanto como todos los componentes, la fibra, las proteínas, todo esto que les decía, y la diferencia es muy clara. Esto se sabía en el conocimiento popular, las y los campesinos tenían claro que a pesar de que es muy caro el cultivar estos maíces nativos en predios pequeñitos, en condiciones no industrializadas, les valía la pena porque, como dicen las madres campesinas, el maíz nativo, nuestro maíz nativo criollo, no solamente alimenta, sino cura. Y esto ahora, desgraciadamente, está viéndose de una manera muy penosa ante una amenaza de salud como la COVID-19. Estamos menos preparados porque ha habido una sustitución de este alimento tradicional nutritivo a un maíz industrializado que no solamente no es nutritivo, sino puede contener estos aditivos de la agricultura industrializada, como es el glifosato y los transgénicos, que pueden ser dañinos a la salud. La que sigue, por favor. A nivel mundial, esta agricultura industrial es la que se ha ido expandiendo, causando daños ambientales muy importantes y también importantes daños en la salud. Es decir, no podemos hablar de un sistema alimentario saludable si no nos vamos a la raíz, que es la producción de los alimentos y la agricultura. Se generan en esta agricultura industrializada de monocultivos extensiva nitratos de los fertilizantes en agua, y en Estados Unidos y Canadá hay datos clarísimos de asociación
asociación entre los productos producidos por esta agricultura, la presencia de algunos de estos químicos y la prevalencia que va en aumento y que es mayor en ciertas regiones asociadas a este sistema agroindustrial de cáncer y de otras enfermedades. Los plaguicidas que están prohibidos los encontramos, sin embargo, presentes en 29 ríos de la Unión Europea, es decir, estos agrotóxicos han llegado al ambiente y es sumamente difícil sacarlos de ahí. El arsénico, por ejemplo, se encuentra en aguas de riego y suelo en regiones agrícolas de China. Es decir, que esta problemática de cuál ha sido el impacto ambiental y su consecuencia secundaria en salud de la agricultura industrial no es solamente una problemática que enfrenta nuestro país, es una problemática mundial de cómo se ha ido cambiando el sistema de producción de alimentos hacia este industrial. La que sigue, por favor. Esta agricultura intensiva que requiere un uso muy grande de insumos también mecánicos, energéticos y de síntesis química, está ya asociada a problemas de salud en los trabajadores agrícolas, pero también en los consumidores. Hay estudios científicos que demuestran que se pueden asociar unas 200,000 muertes al año. Esto cobra una relevancia muy importante, puesto que estamos enfrentando una pandemia que produce una gran cantidad de fallecimientos, pero hay una base de enfermedad a nivel mundial, y en México ahorita lo van a ver de una manera muy, muy clara, que está asociada a un sistema de producción de alimentos que no solamente daña el ambiente, sino daña nuestros cuerpos y con esto la salud. Por esta situación de intoxicación del agua, por plaguicidas en países sobre todo desarrollados, pero también en países que tienen una población en condiciones todavía muy desfavorables sociales y económicas como es el nuestro. La que sigue, por favor. Una de las consecuencias es que estos agrotóxicos llegan a nuestros alimentos. Entonces hicimos este estudio, de hecho este estudio se hizo en mi laboratorio, en el Instituto de Ecología. Pues yo soy investigadora de la UNAM, ahorita en licencia con este encargo en este gobierno, pero encontramos que el 82% de los alimentos analizados presentaron secuencias transgénicas, y las tortillas con estas secuencias recombinantes o transgénicas que encontramos en un 90.4% en el caso de las tortillas, también en un casi 30% presentaron glifosato. Glifosato, que es este agrotóxico que la OMS identificó como un probable cancerígeno en humanos. Esta presencia de transgénicos y glifosato en alimentos derivados del maíz es muy preocupante, pero lo es aún más cuando se presenta en las tortillas, que es prácticamente el alimento que todas y todos consumimos diariamente en este país. La que sigue, por favor. Y no solamente ha llegado a nuestro alimento, también el glifosato se ha encontrado en fluidos humanos de niños, niñas, adolescentes y adultos. Aquí les pongo estos dos estudios, porque son dos estudios, bueno, en realidad son ya 3 estudios que nos preocuparon mucho cuando salieron los datos, que demuestran que este agrotóxico ha llegado a encontrarse, por ejemplo, en la orina, en muestras de orina de adolescentes, en 70% a concentraciones muy, muy altas en esta zona de Aguacaliente y Ahuacapán, en Autlán y Poncitlán, en Jalisco. También hay estudios en Jopelchen, en Muna, en la zona del sureste, y esto es muy preocupante porque ya hay también otros trabajos científicos en Europa, en Estados Unidos, en donde se está estableciendo una causalidad o una posible causalidad todavía, pero sí una correlación bastante clara entre la exposición y la prevalencia de este tipo de tóxicos y algunas enfermedades muy importantes como el daño renal crónico letal o el cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas. La que sigue, por favorcito. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la salud?
Una comorbilidad muy importante que se ha visto asociada a la COVID-19 es la diabetes. Y fíjense ustedes que con respecto al resto del mundo, y esta es otra herencia de este sistema agroalimentario que les he venido describiendo, es la altísima prevalencia cada vez mayor de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, que es una de las comorbilidades. Y fíjense ustedes dónde está México. México es la barrita roja, la primera de todas estas, y el porcentaje de prevalencia de esta enfermedad con respecto a otros países es el mayor, con respecto a todos estos que están aquí graficados, es el mayor, tanto en edades de 15 a 49 años como en edades de 50 a 69 años. ¿Y esto qué consecuencias tiene en términos de los años perdidos de vida por la prevalencia de esta enfermedad que resulta, y como el doctor Gatell lo ha insistido una y otra vez, un porcentaje altísimo de la mortalidad tiene que ver con una mala alimentación, y una de las enfermedades asociadas a esta mortalidad es justamente la diabetes, que ya es la enfermedad más importante en términos de su impacto en mortalidad. Entonces, si vemos en la siguiente gráfica, podemos apreciar la diferencia, ahí se movió esa O, pero es un comparativo de diabetes mellitus entre Francia y México. Y esto, abajo en ese eje de esos numeritos que no se ve, son los números de años, son empezando desde los 0 años y así cada 5 años hasta llegar a más de 95 años. Fíjense ustedes que el número de años perdidos y la probabilidad de morirse a causa de esta enfermedad, esto es para ambos sexos, en México, que es la gráfica de arriba, versus en comparación de Francia, que está aquí en la segunda gráfica, o de México en comparación a Japón, es tremenda la diferencia. Si ustedes pueden ver, la probabilidad de fallecer en promedio el número de años que se pierden en estos quinquenios de edad, inclusive a partir de los 35 años, empieza a ser mayor que el impacto de esta enfermedad en personas inclusive de edad muy, muy avanzada. Estos datos están a escala, es decir, no es que las escalas sean diferentes y por eso se ve esa diferencia. La probabilidad de fallecer y los años perdidos a estas diferentes categorías de edad es grandísima en nuestro país. Y si esta es una comorbilidad de la COVID-19, bueno, pues esto nos está explicando en gran medida por qué pues el porcentaje de letalidad de esta enfermedad viral es tanto más alta, sobre todo en categorías de edad relativamente jóvenes en México con respecto a países de Francia. Otra consecuencia que tiene esto es que si bien en Francia al inicio hubo un aumento de mortalidad asociada a esta enfermedad muy grande, en el momento que se dieron cuenta que sobre todo estas comorbilidades se presentaban en personas de edades ya muy avanzadas, se han establecido mecanismos de cuidado de estas personas, y esto ha hecho que la tasa de mortalidad por COVID-19 en países europeos o asiáticos como el Japón haya bajado muchísimo gracias a este cuidado, a este aislamiento en el cual ahora tienen a las personas mayores. Sin embargo, en México esto es un reto, porque prácticamente a partir de los 35, 40 años encontramos que hay personas que tienen esta comorbilidad, entonces el manejo epidemiológico se vuelve muchísimo más difícil en nuestro país, y esta enfermedad crónico-degenerativa metabólica está íntimamente relacionada a los esquemas de alimentación y a esta pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria y esta sustitución de nuestro alimento básico, el maíz nativo en todas sus variedades, por un maíz industrializado, procesado de una manera que está teniendo impactos negativos en la salud, entre otros este aumento de prevalencia de la diabetes. La que sigue, por favor.
Sin embargo, ustedes pueden ver ahí que aquí lo que estamos viendo es cómo se ha dado esta acumulación de decesos, que bueno, cada uno de ellos pues nos duele mucho, es penosísimo, que se han ido confirmando por días. Entonces, puse esta transparencia aquí porque en el contexto de la realidad epidemiológica que este gobierno se encontró en la población mexicana y con la cual se está enfrentando esta terrible enfermedad, esta pandemia de la COVID-19, el manejo que se ha tenido de esta epidemia, primero por esta Jornada Nacional de Sana Distancia y después con el manejo de estos semáforos epidemiológicos, ha permitido al país, a pesar de todo y a pesar de esta prevalencia, de esta comorbilidad tan importante que es la diabetes, pues mantener un control y poder salvar. Los cálculos se irán haciendo conforme avance la pandemia, pero yo creo que se está llegando a el cálculo, la estimación de haber salvado cientos de miles de vidas. Es decir, con esta población, con esta prevalencia de comorbilidades, si no se hubiera hecho el manejo que se ha hecho epidemiológico, hubiera fallecido un número mucho mayor de personas. Sin embargo, bueno, hubiéramos querido, y este es el gran reto que nos encontramos ahora, que pues no hubiera habido ningún fallecido o que el número hubiera sido mucho, mucho menor. Pero el reto es muy grande porque no se puede intervenir de manera rápida en una realidad estructural de deterioro de la salud que deviene de este deterioro alimentario y de este sistema agrícola de producción de alimentos que en realidad no son saludables, sino todo lo contrario. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tienen ustedes ya para el caso de COVID, la mortalidad por COVID, aquí comparada ahora entre México e Italia, pues otra vez se refleja, casi ustedes pueden ver, y no les puse la gráfica de probabilidad de fallecer o de años perdidos entre México e Italia, pero se parece mucho a las que puse para la comparativa de México contra Francia o México contra Japón. En este caso, fíjense ustedes que el número de casos de fallecimientos a causa de esta enfermedad viral del COVID-19, en México ahí está la distribución de frecuencias. De hecho, el pico no se encuentra al final de la vida en las edades mayores de 70, 80 años, sino está en torno a los 60 años y empieza a aumentar de manera muy acelerada, mucho más acelerada que en el caso de Italia, por ejemplo, alrededor de los 35, 40 años. Si ustedes se fijan, este patrón de mortalidad por COVID-19 refleja bastante la distribución de frecuencias de la probabilidad de fallecer por diabetes. Obviamente es una de las comorbilidades. Entonces podemos decir que hay un sustrato epidemiológico que pues es muy difícil de manejar de manera rápida a corto plazo, que está causando estas altas probabilidades de fallecer en personas relativamente más jóvenes con respecto a lo que está pasando en otros lados del mundo, en donde la prevalencia de diabetes es mucho más baja. Entonces, otra vez, insistir que el esfuerzo que se ha hecho y el éxito que se ha tenido, a pesar, es difícil de hablar de un éxito cuando hay estos datos tan terribles de fallecimientos, pero dada la prevalencia de este tipo de enfermedades, las consecuencias hubieran sido todavía mucho peores si no se hubiera hecho el manejo epidemiológico que se ha hecho. Y bueno, ahí está el contraste, y ahí está en este contraste lo importante que es el cuidar la alimentación y recuperar la soberanía alimentaria en nuestro país. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, simplemente complementar esto con otro aspecto que tiene que ver justamente con la toxicidad ambiental. Este es un zoom al centro del país, como está ahí, y lo único que quiero mostrarles aquí es que la mortalidad por diabetes está asociada no solamente a una mala alimentación, sino a exposición a tóxicos. Esas zonas que están ahí
señaladas, que están cerca de las zonas rojas o que las zonas rojas se sobrelapan con esas regiones, son las regiones en donde las personas en el país, por el tipo de desarrollo industrial, agrícola y también en general, están expuestas a mayores tóxicos. Y es que la exposición a tóxicos acumulado durante el año, ya sea en los alimentos o en el ambiente, como muestra la siguiente gráfica, es uno de los causantes, no solamente el consumo de altos contenidos de azúcares, es uno de los causantes de prevalencia de diabetes, es decir, la diabetes se hace más prevalente por una alimentación insalubre, tanto en términos del exceso de azúcares y de diabetógenos como por la exposición a tóxicos, ya sea en los alimentos o en el ambiente. Y entonces, bueno, el reto es aún mayor, es un reto ambiental, es un reto agrícola y es un reto del sistema alimentario que resulta de la expresión de esta agricultura industrializada con altos niveles de químicos y su impacto en el ambiente y en la alimentación. La que sigue. Y bueno, también los maíces que no son nativos acumulan un porcentaje mucho mayor de estas otras toxinas que se derivan de los hongos, mientras que los maíces nativos, de los cuales tenemos miles de variedades y varias decenas de razas, tienen un 99% menos aflatoxinas, que es un cancerígeno, que los maíces híbridos. Y bueno, ya no les doy más datos, pero hay muchos datos que asocian esta baja presencia de aflatoxinas, que es otro tóxico, a la presencia, por ejemplo, de carotenoides, de la provitamina A en el grano de los maíces nativos, y esto reduce la contaminación de estos hongos que producen estas micotoxinas, estas toxinas que se derivan de los hongos. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, esto nos lleva a justamente, en esta celebración del Día del Maíz, que realmente en un país como México todos los días son días del maíz, a congratularnos del hecho de que a pesar de todo este sistema agroalimentario neoliberal, en México seguimos teniendo una diversidad de maíces nativos que están siendo regenerados y cultivados, cuidados por un número también muy grande de comunidades campesinas, indígenas y mestizas en todo el territorio nacional. Es el resultado de una sabiduría heredada a lo largo de 10,000 años de las tradiciones milenarias mesoamericanas que siguen vivas en este país y que a pesar de todo han resistido desde sus territorios y han cuidado esta biodiversidad que es valiosísima no solamente para el país sino para todo el mundo. La que sigue, y por eso es que no podemos separar esta diversidad de maíces nativos de la riquísima diversidad también de culturas, es decir, son regiones bioculturales en donde la diversidad biológica, agrobiológica que se regenera en las milpas a lo largo y ancho del territorio está asociada a esta diversidad cultural, y por eso es que, como ven en la siguiente transparencia, en esta cita tan emblemática de, si pasamos adelante por favor, de nuestro admiradísimo Guillermo Bonfil Batalla, el maíz es una planta humana, cultural en el sentido más profundo del término, porque no existe sin la intervención inteligente y oportuna de la mano, no es capaz de reproducirse por sí misma, y al cultivar el maíz, los seres humanos también se cultivaron. Y diría yo, nos seguimos cultivando porque afortunadamente para los mexicanos, las mexicanas y el mundo entero, esta diversidad sigue viva, sigue regenerándose, inclusive, diría yo, sigue evolucionando, cambiando y creciendo en las manos de las y los campesinos de nuestro país. La que sigue, por favor. Las tortillas de maíz nativo, como les decía, tienen muchas mayores cantidades de proteínas, antioxidantes, en fin, esta es una síntesis de todo aquello que he estado resumiendo, y tenemos entonces en las manos, y gracias al trabajo campesino, un alimento realmente envidiable, y es muy importante
pues hacer todo lo que sea posible, y desde el gobierno hay muchas iniciativas para fomentar la recuperación de estos maíces y sobre todo apoyar y coadyuvar a que las comunidades campesinas recuperen su capacidad de producir suficientes alimentos sanos provenientes de estas milpas biodiversas y de esta diversidad de maíces para mejorar la salud comunitaria en lugar de estar adquiriendo alimentos que son tóxicos o que son insalubres. La que sigue, por favor. Y ya vamos terminando. Quisiera cerrar con 2 transparencias diciéndoles cómo desde CONACYT y en articulación muy estrecha con todas las instituciones que forman este grupo institucional de GISAMAC, el CONACYT, comprometido con no solamente el entendimiento profundo de la situación que encontramos en nuestro país en torno a problemáticas urgentes de atender, desde luego la salud, la alimentación son esenciales, sino de cómo desarrollar una política científica transformadora de esta realidad y que realmente contribuya al cambio acorde con todos los principios que nos guían en este gobierno, en esta 4ª transformación. La que sigue. Y entonces esto se constituyen, lo que representa es que lo que estamos haciendo es ir de los problemas, de los retos a la solución a través de esta articulación virtuosa de las capacidades que tenemos en el país. Estos son los programas nacionales estratégicos del CONACYT. La que sigue, aquí se muestran rápidamente los 10 programas nacionales estratégicos. Verán que uno de ellos es soberanía alimentaria, están íntimamente relacionados todos ellos, emergen de esfuerzos académicos, científicos, del sector público, del sector social y del sector privado. El Programa Nacional Estratégico en estrecha articulación tanto con la Secretaría de Salud como con Agricultura, etcétera, y con varias otras. La que sigue está centrado en algunos de estos, en estos temas que son algunos de los que se están ya trabajando en proyectos interinstitucionales, interdisciplinarios. Uno de ellos, por encargo directo del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es transitar hacia una alimentación sin el uso de agroquímicos nocivos como el glifosato y los organismos genéticamente modificados, hacia una alimentación agroecológica pertinente culturalmente, mucho más saludable. La que sigue, pero también, estamos echando a andar, por ejemplo, aquí en este Programa Nacional Estratégico de Sistemas Socioecológicos tenemos ya 49 proyectos de sustentabilidad en sistemas alimentarios que están siendo realizados o aterrizados en todo el territorio nacional. No tengo tiempo de profundizar, pero como estos hay proyectos ya en todo el territorio en colaboración estrecha con las comunidades, porque, el mensaje central de lo que yo quería presentarles con motivo de este Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre, es que no podemos transitar de una manera automática hacia un sistema alimentario saludable si no articulamos estos esfuerzos con la transformación de los sistemas también agrícolas de una manera integral y en acompañamiento a quienes hoy por hoy producen todavía la mayor parte del maíz que consumimos, que son las comunidades campesinas. La que sigue, simplemente para cerrar, entonces la meta es recuperar esta soberanía alimentaria que en su base requiere la recuperación de la autosuficiencia alimentaria, sobre todo en el maíz, que es nuestro alimento básico, el plantear nuevas formas de producir alimentos con este grupo interinstitucional, intersecretarial, un sistema agroalimentario saludable, sostenible, justo y competitivo, que implica la recuperación ambiental y social en el territorio, en todos los territorios, y la erradicación de epidemias de sobrepeso, malnutrición, y obviamente la pobreza extrema asociadas a las comorbilidades que hoy implican el reto mayor, diría yo, frente a esta pandemia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Marilena Álvarez Builla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.